discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a leer la palabra del Señor continuando con nuestra serie de Apocalipsis, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quedamos o estamos en el capítulo 19 y hoy veremos los versículos 17 al 21, es decir que hoy terminaremos el capítulo 19. Los invito entonces a abrir las copias de sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19 versículos 17 al 21. Dice la bendita palabra del Señor. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más estamos ante tu palabra y somos débiles, somos incapaces de comprender. Por lo tanto, requerimos, Señor, de la asistencia tuya, de tu ayuda, de tu gracia, de que tú ilumines el texto para nosotros en este día. Concédenos ver, Señor, a Cristo nuestro Redentor, para adorarlo, para rendirnos y postrarnos ante Él. Yo te pido, Señor, que nos edifiques por esta palabra, que nos consueles, que podamos salir, Señor, gozosos, llenos de esperanza y de gracia. Bendice la iglesia según tu misericordia para con cada uno. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, desde el capítulo 16, el versículo 19, se menciona la destrucción de Babilonia. Luego, en el capítulo 17, se describe con detalle a esa Babilonia. Y los capítulos 17 y 18 juntos tratan sobre el juicio divino contra Babilonia. Los engaños religiosos, políticos y comerciales no durarán para siempre. Precisamente Apocalipsis trata sobre la victoria de Dios y la derrota del mal. De manera que esos capítulos nos están narrando la caída del sistema antidios. Por eso escuchamos endechas contra Babilonia, pero también en el capítulo 19 escuchamos alabanzas a Dios por sus justos juicios. De manera que una vez concluido el juicio contra Babilonia, estamos en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde Juan es trasladado al cielo y allí es testigo de una grandiosa celebración. Debido a que se han consumado los juicios divinos, hay acciones de gracias,
en los cielos hay regocijo debido a la condenación de los impíos. Se ha dado vuelta a la página, marcando un cambio drástico en el tono del libro de Apocalipsis. La destrucción de Babilonia, la capital del reino de la bestia, es también el fin de la gran tribulación. La endecha por esa destrucción da paso ahora al cántico de alabanza, que es como comienza nuestro capítulo 19. Hermanos, ya les había mencionado que en este capítulo este capítulo hace la introducción al más grande evento sobre la tierra. Es decir, hermanos, el capítulo 19 introduce el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino de paz. Inmediatamente después del cántico de alabanza, en los versículos 1 al 6, somos llamados, somos invitados a gozarnos y a alegrarnos porque han llegado las bodas del Cordero. Luego hay un cambio drástico en el pasaje. Se pasa de la bella escena de bodas a la visión de un jinete guerrero que juzga y pelea con justicia, y es seguido de un ejército vestido con ropas de lino finísimo. Este guerrero tiene una espada aguda, una espada punzante, una espada larga en su boca. Este jinete trae esa espada aguda en su boca con la cual hiere a las naciones. Él ha venido para tomar venganza de todos sus enemigos. Por lo tanto, él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Él es Jesucristo. Él es el Rey que ha vencido y viene a vencer. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y esa es nuestra serie. El gran tema, hermanos, de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Él regresa para consumar su obra redentora, pero además para cumplir todas las promesas que han sido hechas en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. El reino de Cristo se establecerá con toda plenitud, desplazando y eliminando todos los otros reinos que durante la historia de la humanidad han dominado el mundo. El gobierno del hombre se derrumbará y el día del hombre será desplazado por el día de Dios, cumpliéndose así lo que los profetas anunciaron y que el apóstol Pedro citó en Hechos 3:21, donde podemos leer: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Eso lo dijo el apóstol Pedro en su predicación en el libro de los Hechos, refiriéndose a Cristo y diciendo que era necesario que Cristo fuera recibido en el cielo hasta la consumación de los tiempos, cuando Él de nuevo regresaría. De manera que todos los creyentes de todas las épocas hemos anhelado ese glorioso acontecimiento, el cual conducirá a la cúspide de la historia de la redención. Hermanos amados, el día que Cristo venga se completará nuestra redención. Dicho sea de paso, el regreso de Cristo, hermanos, es la esperanza viva de la iglesia. El creyente anhela todos los días que ese día venga Cristo. Por ejemplo, si Cristo viniera hoy y en este instante, sería maravilloso. El retorno de Cristo será el comienzo de un nuevo orden concluyente.
pero además es la vindicación del Señor Jesucristo. Cuando vino por primera vez Cristo, fue humillado, fue despreciado, fue aborrecido y fue crucificado. Pero ahora regresará con todo poder y con toda gloria, y ninguno de sus enemigos podrá resistirle. Pero además, Él es el legítimo heredero. Y hay unos usurpadores que pretendieron ser Dios. Estos falsos pretendieron tomar lo que no les pertenece. Así que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha venido a tomar lo que le pertenece. Y para ello es necesario suprimir toda rebelión y juzgar a todos los impíos. Cristo, con su regreso, vindicará también a Dios el Padre, quien es afrentado continuamente por el pecador. La humanidad continuamente le rechaza. Y la iglesia se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tomarás venganza? Así que este momento ha llegado, hermanos. Él viene montado en un caballo blanco y viene seguido de su ejército vestido de lino finísimo. Sus enemigos son vencidos y sus cuerpos muertos son expuestos como servidos para un convite de aves carroñeras. Y es por esta razón, amados hermanos, que he titulado este sermón La Gran Cena de Dios. La Gran Cena de Dios. Y el título está en nuestro pasaje. La Gran Cena de Dios. Permítanme, amados hermanos, esgrimir para ustedes este sermón en 2 puntos. Nuestro primer punto lo encontramos en los versículos 17 y 18. La invitación a la cena. Y nuestro segundo punto lo encontramos en los versículos 19 al 21. El menú servido. Abordemos entonces, hermanos, con tranquilidad y despacio nuestro primer punto. La invitación a la cena. Lean conmigo los versículos 17 y 18. Dice así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. Ese es nuestro título. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La invitación a la cena. Amados hermanos, estamos ante una escena lúgubre, o macabra mejor, me queda más fácil decir esa palabra. Una escena macabra, una escena tenaz, terrible, oscura. Aves de rapiña son invitadas para un festín de cadáveres. Nuestro texto dice que Juan vio a un ángel que estaba en un lugar prominente. El ángel estaba en pie en el sol, es decir, que este ángel estaba completamente iluminado por el sol. Claramente todos lo podían ver y todos lo podían oír, pero él se asegura que sea así, de manera que no habla suavemente, sino que él alza su voz, clamó a gran voz, es decir, gritó, habló con una voz potente. Es algo extraño, porque el ángel no se dirige a un hombre en particular o a hombres en particular, o no se dirige a una nación o a un pueblo o a una tribu, sino que el ángel le habla a las aves del cielo, es decir, a todas las aves de rapiña que vuelan en lo alto.
Y desde el lugar que estaba, desde ese sitio prominente, con la iluminación que tenía y su potente voz, no había forma de que no fuera visto y de que no fuera oído. Es decir, el ángel se asegura de que el mensaje llegue al destinatario. Así que si alguien, hermanos, ha de anunciar el mensaje de Dios, tendrá que ser con autoridad, tendrá que ser con seguridad y no con un temor o con una cobardía, excepto que al predicador lo invade el temor de Dios, que es diferente y no tiene nada que ver con cobardía. Y ha de asegurarse que el mensaje sea oído, sea entendido, sea un mensaje claro que llegue a la mente y al corazón de sus oyentes. Este mensajero anuncia la victoria del Señor. Antes que suceda lo hace. Él anuncia que han ganado la batalla antes que suceda el choque bélico. No hay forma que el enemigo pueda siquiera luchar contra Dios. Esta será una victoria aplastante. El Cordero saldrá vencedor y todos sus enemigos caerán por el poder de la espada de su boca, por la predicación, por sus palabras. Y con el resplandor de su venida, aunque él está acompañado de su ejército, ninguno de sus soldados tendrá que hacer nada. Ni siquiera habrá batalla, hermanos. Y uno dice que asustado, ¿no? Y hay personas que dicen, a mí me asusta Apocalipsis, pero es que ni siquiera va a haber batalla. De manera que con toda seguridad, esto será un festín para las aves, con toda seguridad. Así que el mensaje del ángel es muy importante, pues está anunciando anticipadamente la derrota más aplastante sobre los ejércitos más formidables que jamás hayan podido existir. Dirigiéndose a las aves del cielo, las invita a la gran cena de Dios. Es la victoria de Dios, quien dará las carnes de sus enemigos a las aves que Él creó, para que mantengan la tierra limpia de toda carne putrefacta. El ángel presenta el menú. Es una carta exquisita para estas aves. Ninguno de nosotros comeríamos carne podrida. Ninguno. Hay una carne exquisita que se llama envejecida o ahumada, es carne vieja de 3, 4 meses, pero es una carne curada que se come en los llanos, que es sumamente deliciosa, se la recomiendo. Pero no es carne podrida. La han ahumado, la han curado y la han preservado 3, 4 meses para que pueda degustarse. Es muy exquisita. Por allá en los llanos se come esa carne. Pero no es carne podrida. Ninguno de nosotros, si nos dieran la opción de elegir entre carnes, ¿qué elegiríamos nosotros? La carne más fresca. La carne más fresca. En cualquiera de los gustos. Al que le gusta la carne magra, comerá carne magra. Al que le gusta un poco de grasita, un poco de gordito, comerá gordito. Pero siempre exigirá la carne fresca. Pero para estas aves, estas carnes podridas son todo un festín. Es una carne exquisita. Son aves preparadas por el Señor que no son afectadas por ninguna bacteria. Nada les hace daño y son creadas con el fin precisamente de mantener la tierra limpia de cuerpos muertos.
Hay variedad, hermanos. Hay carne de reyes, es carne fina. Es carne bien cuidada, bien alimentada, bien vestida. Es carne con su grasa. Luego hay carne de capitanes. Es carne magra, sin grasa, bien ejercitada. También hay carne de fuertes para quienes gustan de una carne más dura. Pero el menú es variadísimo. Así que se puede combinar carne de caballo con carne del jinete. Y hay carnes de esclavos y carnes de libres. Hay carnes tiernas de pequeños y carnes más curadas de grandes. Hay para todos los gustos. El Señor, hablando de su regreso a la tierra, dice esto: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y está hablando justamente de este momento de Apocalipsis. Juan de nuevo trae a la memoria los pasajes del Antiguo Testamento, como lo podemos leer en Ezequiel 39, 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos, venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Y un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos de Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas para que vosotros, que sacrifiqué para vosotros. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Todas las fuerzas del mal han sido destruidas. Han sido derrocadas completamente. Los cuerpos yacen sin vida, sin que nadie los sepulte, y sirven de comida. Así que la gran cena del Señor son las carnes de sus enemigos, y sus invitados son las aves de rapiña, para que limpien la tierra de toda podredumbre. Esto, por supuesto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. El menú está servido. Lean conmigo los versículos 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa carne no paga comerla. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de Dios, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amados hermanos, Juan nos presenta las fuerzas del mal alistados para la batalla. Es una sorprendente concentración de ejércitos de todas las naciones y de todas las tribus de la tierra. Y son dirigidos por la bestia. Ellos se han reunido con la pretensión de guerrear contra el jinete del caballo blanco y de sus ejércitos, o de su ejército. No obstante, hermanos, en nuestro pasaje, por más que lo busqué, no hay una descripción de batalla alguna.
No se describe una batalla. Se pasa directo del anuncio anticipado de la victoria del Señor a la escena de sus enemigos vencidos, sin batalla. Y entonces, porque hay gente que tiene miedo del Armagedón. Uy, es que en Megiddo va a haber una batalla. Ya no va a haber batalla, hermanos. ¿Quién puede batallar contra el Señor? Simplemente el Señor llega y con el resplandor de su venida los mata a todos. ¿O no dice eso la Escritura en Tesalonicenses? ¿Acaso Satanás puede de verdad batallar contra el Señor? ¿Acaso es rival para Cristo? De ninguna manera. Él pretenciosamente se ha alistado para la batalla, pero no va a haber batalla. ¿Han escuchado ustedes las historias del Antiguo Testamento, hermanos? Cómo los pueblos impíos asediaron al pueblo de Israel. Y ellos temerosos, y ellos pensaban que iban a pelear, pero de repente Dios mandaba un ángel y acababa con todos en una noche. O Dios mandaba un granizo y acababa con todos. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Solo recoger el botín. No habían batallado nada. Esa es la figura que tenemos en Apocalipsis. Un ejército vestido de lino finísimo, siguiendo al jinete que monta el caballo blanco, pero ninguno va a desenvainar espada. Solo lo acompañan para observar cómo él, el general, gana solo la victoria y vence a sus enemigos. Este ejército de naciones o estos ejércitos de las naciones resultó ser mera alaraca, resultó ser un ejército de bravucones, pero en realidad sin ningún poder, mera apariencia. Aunque las fuerzas del mal parecían muy poderosas, fueron como nada ante el gran jinete del caballo blanco. Cristo los venció con el poder de su palabra, sin que mediara batalla alguna. Lo que tenemos más bien en el pasaje es una captura, una operación rápida y limpia. Esta palabra apresar en el idioma original tiene la idea que hubo una cierta resistencia. Es decir, hubo resistencia por parte de la bestia y el falso profeta. Pero ellos, como dice la palabra en su idioma original, fueron sujetados firmemente. O la idea de las uvas, que son aprisionadas hasta que exprimen su jugo. Porque este jinete del caballo blanco está parado en el lagar de la ira de Dios. Y esas uvas son todos esos muertos que van a quedar ahí. Él los va a pisotear con aquellos pies que ellos traspasaron en la cruz. Entonces, apresar significa sujetar firmemente, de modo que fue un pequeño forcejeo nomás. O sea, la bestia como que intentó forcejear, pero no, fue apresado, no pudo batallar, no pudo pelear. No tuvo el tiempo, no tuvo la libertad, no tuvo la fuerza. No pudieron pelear. Allí les quedó su bravuconada de bestia, pero era pura fachada, no tenía ningún poder. Hermanos, Apocalipsis es de esperanza para nosotros. No tienes por qué tener temor. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y esta que estamos leyendo hoy es solo la consumación de esa victoria. Cuando la bestia aparece en escena y es acompañada del falso profeta, la gente decía: ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con la bestia? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? ¿No era lo que leíamos en el capítulo 13? Bueno, hermanos, acá en el capítulo 19 tenemos la respuesta. El Señor Jesucristo fácilmente y sin que mediara batalla
lo redujo. Ya nada queda de todas las artimañas que la bestia y el falso profeta habían organizado. Ellos en otro tiempo parecían indestructibles, parecían intocables, pero ahora, en un momento, en tan solo un instante, han desaparecido. Fueron lanzados a un lago. Ya no están más. Y sin ningún tipo de esfuerzo. Sin ningún tipo de esfuerzo. Toda su arrogancia, toda su jactancia, todo su orgullo fue derribado. Toda su rebeldía con que se rebelaron contra el santo Dios fue pulverizada. Así que la bestia y el falso profeta son capturados. Y no alcanzaron ni siquiera a sacar la espada. Y en una rápida acción son lanzados vivos en un lago que arde con fuego y azufre. Ellos que habían engañado a tantos, a que habían arrastrado a muchos a la perdición, ahora son condenados y son condenados eternamente. De hecho, en el capítulo 20 vamos a leer que han pasado 1000 años y todavía ellos están allá. 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, porque Satancito de hoy en 8 va a ser lanzado al infierno también. O de pronto de hoy en 15, según leamos en el pasaje, según avancemos. Pero en el 20:10, cuando está siendo lanzado el diablo al lago de fuego, dice así, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo fue eso? Bueno, después de 1000 años, porque Satanás, empezando el 20, es apresado y encadenado 1000 años, y después de los 1000 años, lo sueltan por un momentico, pero luego no le dura mucho su libertad porque lo vuelven a capturar y esta vez lo lanzan al lago que arde con fuego y azufre, es decir, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Cuánto han pasado? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Es decir, hermanos, que lo más terrible del infierno, o quizá uno de los aspectos más terribles y tenebrosos del infierno, quizá no sea el gusano que nunca muere, o el fuego eterno. Tal vez lo más terrible del infierno sea su duración. Porque cuando alguien lleve 10,000 millones de años en el infierno, será como si acabara de llegar. Pues es una condenación eterna. Porque la ofensa fue contra un Dios eterno. Satanás, que fue encadenado por 1000 años, fue liberado por un breve momento, pero solo para ser capturado y ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta lo esperan. En cuanto a los seguidores de la bestia, es decir, la expresión que leemos en nuestro texto y todos los demás, y los que llevaron su marca, ahora yacen tirados por doquier. Sus cuerpos sin vida y sin dignidad son tragados por aves de rapiña. Están siendo devorados. Todos fueron muertos con la sola palabra de Cristo. La espada del Espíritu que concede vida al creyente es la misma que matará al impío. La espada de Dios, es decir, la palabra que pronuncia juicio y que pronuncia destrucción para el malo. Los demás son todos los reyes, capitanes, fuertes, jinetes y caballos, y todas las gentes que rechazaron el evangelio. Los demás son todos aquellos que rechazaron a Cristo. La gente que en todos los tiempos se reunieron para luchar contra Dios, que persiguieron a la iglesia, que
que rechazaron violentamente la predicación y su mensaje, que persiguieron a los predicadores, que se burlaron de los cristianos, aquellos que no le dieron la gloria a Dios y que anduvieron en su propio camino. Ellos son el menú de las aves carroñeras. He ahí, hermanos, el menú servido. Quedarán servidos como manjares y serán devorados sin piedad. Son tantos los muertos, que las aves de rapiña quedarán saciadas. Simbolizando así, hermanos, el desastre final, pero la victoria absoluta de Cristo. Así como Jezabel fue devorada por los perros y de ella no se encontró nada cuando llegó el tiempo de la sepultura. Lo mismo para todos los que siguieron a la bestia y su falsa profeta. Para todos los que se arrodillaron ante el sistema antidios. Cristo les hará lo mismo que ellos le hicieron a sus 2 testigos. Ellos les negaron la digna sepultura. Ellos los expusieron en la plaza pública para humillar sus cadáveres. Ellos torturaron y humillaron a la iglesia, pero ya también habían torturado y habían humillado a Cristo. Entonces, ellos serán humillados y serán entregados a las aves del cielo. Entonces, amada iglesia, al mirar este texto, ¿qué podemos entender de él? Nuestro pasaje, mis queridos hermanos, nos está mostrando claramente la victoria y el final de las cosas, la victoria de nuestro gran Dios. Nos está mostrando claramente que no hay por qué temer, iglesia, que no habrá ningún Armagedón, que no habrá ninguna batalla. Aunque ellos se reúnen allá y están armados hasta los dientes, no podrán desenfundar ni disparar ni una bala. Porque antes que lo vayan a reaccionar, ya están muertos. El resplandor de la gloria de Cristo los ha eliminado. Y la iglesia, mientras tanto, canta: grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Bendito sea el Señor. Hermanos, si esta verdad eterna del Evangelio no te da esperanza hoy, yo no sabría más qué predicarte. Si acaso tus problemas, las vicisitudes de la vida superan esta esperanza, entonces solo me queda llamarte al arrepentimiento y a la fe. Ven, amado hermano, a Cristo. Dóblate ante Él. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Porque como cantábamos hace un momento, llegará el día que toda rodilla se doble ante su majestad. Y aquellos que no lo hagan voluntariamente, sus rodillas serán quebradas, serán humillados y serán eternamente condenados. Por eso me dirijo a ti hoy, pecador. Debes humillarte hoy bajo la poderosa mano de Dios. Debes reconocer tu miserable condición de pecador y suplicar su misericordia y su gracia. Si esto haces con todas las fuerzas de tu corazón, tú serás salvado. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu pasaje. Gracias por mostrarnos, anticiparnos la victoria tuya y la victoria de la iglesia, Señor. Gracias por llenarnos de paz, de gozo, de esperanza, de alegría, con estos pasajes maravillosos donde vemos a un cordero que inmolado fue, un cordero santo venciendo a un dragón, venciendo a alguien que hace alaraca con muestras de poder, pero que en realidad está sometido y fue sometido en la cruz del Calvario. Fue humillado y exhibido públicamente. Bendito seas. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos honor y gloria, honra y alabanza. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios.
de Cristo, que al reino de los cielos